En nuestros últimos programas hemos estado estudiando el tema de la elección incondicional. Y podríamos decir que hemos ya analizado, en base a las Escrituras, todas aquellas enseñanzas que se nos presentan acerca de este tema. Sin embargo, para completar el estudio de este tema, yo deseo solamente hacer un repaso por algunas de las confesiones de fe más importantes de la Iglesia, para terminar de confirmar algunos de los elementos que se han vertido a lo largo de este estudio bíblico y también para una mayor seguridad en cuanto a este tema. La primera de las grandes confesiones de fe que voy a citar es la que se llama los cánones de Dort, que también se les conoce como las reglas de doctrina de Dordrecht. Este fue el producto de un sínodo que se reunió en el año de 1618 y que con representantes de los Países Bajos se llegó a elaborar finalmente este documento donde se declara la fe cristiana con respecto a estos temas de la gracia de Dios. En primer lugar, voy a citar el capítulo primero que lleva como título de la doctrina de la divina elección y reprobación. Y vamos a leer en primer lugar el numeral 7 del capítulo antes citado para comenzar a ver lo que comprende este tema de la elección incondicional de Dios. Al terminar de leer, haremos un comentario de cada uno de estos incisos. Dice el número 7: la elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia, y según el beneplácito de su voluntad, a un cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a éste también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente, guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza de las riquezas de su gracia soberana. Conforme está escrito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1 versículos 4 al 6. Y en otro lugar, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Hasta acá llega la lectura de este inciso 7 de la confesión de Dordrecht. En él podemos hallar lo que sería una descripción general de aquello en que consiste el decreto de elección. Hemos aprendido de que entre todo el género humano, Dios, según su beneplácito, Él eligió a un cierto número de personas que no eran mejores o más dignas que las demás, pero que, hallándose en la misma miseria que otras, fueron puestas como un regalo que el Padre otorgó a su Hijo Jesucristo para que éste les redimiera y finalmente les glorificara por su poderosa gracia. Ahora vamos a leer el capítulo, o más bien el inciso 8 de la
declaración de fe antes mencionada. Dice así: la antedicha elección de todos aquellos que se salvan no es múltiple, sino una sola, y la misma tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que la Escritura nos presenta un único beneplácito, propósito y consejo de la voluntad de Dios, por los cuales Él nos escogió desde la eternidad, tanto para la gracia como para la gloria, así para la salvación como para el camino de la salvación, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 y capítulo 2, versículo 10. En este inciso octavo que hemos leído, se nos describe que esta elección de Dios predomina tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y no sufre ninguna alteración, por cuanto los decretos de Dios son siempre singulares y únicos. Ahora leemos el literal 9 que dice: esta misma elección fue hecha no en virtud de previstas la fe y la obediencia a la fe, la santidad o alguna otra buena cualidad o aptitud como una causa o condición previamente requeridas en el hombre que habría de ser elegido, sino para la fe y la obediencia a la fe, para la santidad, etc. Y por consiguiente, la elección es la fuente de todo bien salvador, de la que como frutos proceden la fe, la santidad y otros dones salvíficos, y finalmente la vida eterna misma, conforme al testimonio del apóstol, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, no porque éramos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios capítulo 1, versículo 4. En este inciso noveno que hemos leído, se nos dice lo que ya habíamos estudiado en el tema de la elección incondicional. Y es que precisamente la elección es incondicional, porque ésta no es otorgada en virtud de haber previsto la fe o la obediencia de alguna persona, sino que la elección más bien es la fuente por la cual después habrán de venir la fe, la santidad y otros dones salvíficos, como también la vida eterna misma. De manera que la elección no es hecha en recompensa a una obra predeterminada, sino que la salvación o la elección es la fuente para que de ella procedan la santidad, la fe y todas las demás virtudes que Dios demanda en sus elegidos. De tal forma que la elección es definitivamente incondicional. Leemos ahora el numeral número 10 que dice así: la causa de esta misericordiosa elección es únicamente la complacencia de Dios, la cual no consiste en que Él escogió como condición de la salvación, de entre todas las posibles condiciones, algunas cualidades u obras de los hombres, sino en que Él se tomó como propiedad de entre la común muchedumbre de los hombres a algunas personas determinadas. Como está escrito: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, esto es a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 13. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48. En este inciso décimo, ahora nos dicen los cánones de Dort que la razón, pues ya se estableció anteriormente, que la elección no es en base a obras previstas en el humano, sino que la base para esta elección es la complacencia que Dios tuvo en algunas personas. Dios no eligió las obras de esas personas, sino que las personas mismas, y que por haber sido elegidas, luego dan los frutos que Dios espera de su pueblo.
Ahora leemos el inciso 11, que dice: y como Dios mismo es sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así la elección hecha por Él no puede ser anulada y volverse a hacer, ni ser cambiada, ni revocada, ni destruida, ni los elegidos pueden ser reprobados, ni disminuido su número. Es decir, que el decreto de elección de Dios es inalterable e infalible. Ahora leemos el inciso 12, que dice: los elegidos son cerciorados de esta su elección eterna e inmutable a su debido tiempo, si bien en medida desigual y en distintas etapas, no cuando por curiosidad escudriñan los misterios y las profundidades de Dios, sino cuando con gozo espiritual y santa delicia advierten en sí mismos los frutos infalibles de la elección indicados en la palabra de Dios, cuando allí se hallan la verdadera fe en Cristo, temor filial de Dios, tristeza según el criterio de Dios sobre el pecado y hambre y sed de justicia, etc. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. En este inciso 12, los cánones de Dort ahora nos dicen que cuando una persona es elegida de Dios, lo llegará a saber. Y lo llegará a saber no por una curiosidad maliciosa, sino que cuando vea que en su vida afloran los frutos del Espíritu Santo, los cuales son la única evidencia palpable de una verdadera elección. Y terminamos la cita de los cánones de Dort citando el inciso 13 del capítulo 1, que lleva por título de la doctrina de la divina elección y reprobación. Dice así: del sentimiento interno y de la certidumbre de esta elección toman diariamente los hijos de Dios mayor motivo para humillarse ante Él, adorar la profundidad de su misericordia, purificarse a sí mismos y por su parte amarle ardientemente a Él, que de modo tan eminente les amó primero a ellos. Así, hay que descartar que por esta doctrina de la elección y por la meditación de la misma, se relajen en la observancia de los mandamientos de Dios o se hagan carnalmente descuidados, lo cual por el justo juicio de Dios suele suceder con aquellos que, jactándose audaz y ligeramente de la gracia de la elección, o charloteando vana y petulantemente de ella, no desean andar en los caminos de los elegidos. Para finalizar este estudio, solamente citaré otra confesión de fe más, y en esta oportunidad es la Confesión de Fe de Westminster. Cito el capítulo 3, que lleva por título El decreto eterno de Dios. En el literal C dice de la siguiente manera: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna, y otros preordenados a muerte eterna. En este literal que acabamos de leer, la Confesión de Fe de Westminster nos dice de que este decreto de elección incondicional de Dios no solamente se aplica a los hombres, sino que también a los ángeles, y tiene su doble aspecto, el aspecto positivo de preordenación para vida y su aspecto negativo de preordenación para muerte eterna. Ambos aspectos hemos ya explicado a lo largo de nuestros programas. Pero al final, como dice esta declaración de fe, todo será para la manifestación de la gloria de Dios. El literal D del mismo capítulo nos dice: estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Este literal D casi concuerda con otro que
hemos citado hace un momento de los cánones de Dort, y es en el sentido de la infalibilidad de los decretos de Dios, que si Él ha designado y preordenado a un número particular, sea de hombres o de ángeles, este número no puede ser en ninguna manera alterado. Es un número tan cierto y definido que no admite ni aumento ni disminución. De tal forma que todo aquel que ha sido ordenado para vida eterna no puede, por la misericordia de Dios, jamás ser excluido de tal estado de gracia. Leo ahora el literal que nos dice: a aquellos que Dios ha predestinado para vida, desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos, y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gracia. En este literal que he leído, se reconfirma una vez más la verdad que hemos venido enseñando en base a la Biblia, y es de que la elección es de un carácter incondicional, por cuanto procede únicamente del eterno e inmutable propósito y beneplácito secreto de la voluntad de Dios. Dios en ninguna manera ha sido movido para tal elección por la previsión de la fe o de las buenas obras, o aún de la perseverancia de aquellas criaturas que Él elegiría, pues Dios no está sujeto a tales condiciones o causas que le muevan a predestinarlos, sino que Dios todo lo ha hecho de acuerdo a su libre voluntad y para alabanza de su gloriosa gracia. Y por eso volvemos a repetir una vez más que el decreto de elección es incondicional. Leo ahora el literal F del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, titulado El decreto eterno de Dios. Dice así: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Este literal F es muy importante porque nos enseña que la elección no solamente preordena el final de un hombre para vida eterna, sino que también preordena los medios por los cuales ellos llegarán a alcanzar esa vida eterna. Por eso es de que aquel argumento que dice que basta con que una persona sea elegida para que viva como quiera, porque si Dios lo ha elegido para salvación, de todas maneras será salvo. Eso es un verdadero error que únicamente puede ser sostenido por los que no son elegidos. Porque, como dice este literal, Dios no solamente ha elegido a los que recibirán la vida, sino que también ha predestinado los medios por los cuales llegarán a obtener la vida. De tal manera de que nadie puede decir que es un elegido para vida si no ha sido llamado al arrepentimiento, si no ha sido justificado, adoptado, santificado y salvado. Pues estos medios Dios los predestinó para que lleguen a ser los elementos que al final coadyuvarán a la salvación eterna de sus elegidos. Leo ahora el literal G, que dice: respecto a los demás hombres, es decir, los que no han sido elegidos,
Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarles a deshonra y a su ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. En este literal G se nos presenta el aspecto negativo de la elección, que es la reprobación, que así como Dios ha elegido a un número definido para vida eterna, también a otros los pasó por alto. Y estos hombres no es de que vayan a ser condenados de una manera injusta, sino todo lo contrario. Ellos serán condenados justamente a causa de sus pecados cometidos, con lo cual la justicia gloriosa de Dios será vindicada y este decreto de reprobación contribuye a una mayor alabanza de esta misma justicia. Finalizamos la cita de la Confesión de Fe de Westminster leyendo el literal H, que dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a ella, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Con este literal concluimos el examen de la Confesión de Fe de Westminster en lo tocante a este tema de la elección incondicional. Y creemos que este tema, al ser enseñado bíblicamente de la manera adecuada, producirá los resultados que ahí se mencionan, como lo son alabanza, reverencia y admiración a Dios, humildad, diligencia y abundante consuelo a los que con sinceridad obedecen al Evangelio. De esta manera llegamos al final del estudio del tema de la elección incondicional.